Hola, soy el doctor Carlos Aboitis. Quiero comentarles acerca del problema nutricional que tenemos en nuestro país respecto a la población infantil. México ha sido últimamente uno de los países con mayor índice de obesidad infantil. El problema principal es que la mayor parte de las costumbres nutricionales están más dictadas por la industria que por una buena información. Y desgraciadamente también lo que sería la información oficial como el plato del buen comer no es algo que nos resuelva este problema de nutrición, ya que incluye una gran cantidad de carbohidratos que sabemos que hoy día es uno de los principales problemas que nos puede inducir obesidad, el consumo excesivo de carbohidratos. Por todo esto creo que es muy importante tener en cuenta que tenemos que cambiar ciertos hábitos en nuestra población infantil. Quizá la más importante es evitar el consumo de alimentos procesados, y esto hay que tenerlo en cuenta que hay cosas muy evidentes, pero hay algunos alimentos procesados que creemos saludables, como por ejemplo serían los cereales en caja para niños, que se suelen consumir con muchísima frecuencia y se piensa que es un alimento saludable, pero realmente no lo es. Tienen una excesiva cantidad de azúcar e inducen con mucha frecuencia la obesidad en nuestra población infantil. También tenemos que quitarnos la costumbre de los jugos. Los jugos les encantan a los niños, pero definitivamente inducen un consumo enorme de azúcar. Esto es válido para todos los jugos, tanto los jugos naturales, entre comillas, porque todos los jugos se obtienen de un procesamiento de la fruta, y más aún para los jugos comerciales. También tenemos la mala costumbre de consumir una gran cantidad de fruta. La fruta no quiere decir que sea mala, pero consumir en exceso también es una fuente de fructosa y de azúcar que nos puede causar problemas también e inducir obesidad. Entonces todo esto hay que tomarlo en cuenta. También estamos muy mal acostumbrados a tomar una gran cantidad de bebidas endulzadas en nuestra dieta, aguas de sabor, refrescos. Definitivamente lo único que necesitamos es agua, y tenemos que enseñar a nuestros niños a consumir solamente agua como parte de una nutrición saludable. También es importante que tenemos que evitar el hacer comidas muy seguidas, ya que sabemos que esto también nos favorece la liberación de insulina y la dificultad para que el niño pueda perder grasa. También hay otra falacia importante, y es que el ejercicio definitivamente puede ayudar, pero no es la forma de poder bajar de peso. La mejor forma de inducir la baja de peso en los niños está en la dieta y principalmente en bajar la cantidad de carbohidratos. Por otro lado, siempre sugiero también que incrementen lo que serían grasas y proteínas en la dieta para compensar esta baja de carbohidratos. Las verduras, que muchas veces son un conflicto en nuestra población infantil, son importantes, pero no necesarias. Podemos darle también otra forma de proteínas a nuestros hijos para compensar y para que puedan desarrollarse adecuadamente. Pero lo más importante es verificar en los alimentos el consumo de azúcar en forma de carbohidratos, que quizá es la principal causa de obesidad infantil en nuestro país. El consumo excesivo de carbohidratos y el estar comiendo muchas veces al día son los principales factores en nuestra dieta que influyen directamente sobre la obesidad infantil. Ya hablaremos más acerca de estos temas. Soy el doctor Carlos Aboitis y les agradezco su atención.